Y como lo anunciamos, hoy estaremos hablando sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad y nos acompaña para hablar de este tema bastante tabú e innovador que no se conversa mucho en Costa Rica, pero sí sucede en países europeos desde hace muchos años. Está con nosotros Luis Flores de la Asociación de Zampa Inclusivo y también miembro del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, quien justamente viajó a capacitarse en este tema. Luis, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. No, Mari, más bien muchísimas gracias por lo que ha sido, por la invitación y el llegar y comentar acá sobre lo que ha sido esta experiencia. Creo que va a ser algo muy enriquecedor para todos y para todas. Eso es bueno, es un tema que mucha gente le sorprenderá, ¿verdad? Tener asistentes sexuales para personas con discapacidad. ¿Qué es la asistencia sexual o cómo podríamos definir en qué consiste? Sí, bueno, aquí es lo más importante poder también llegar y diferenciar entre lo que es un asistente personal para una persona con discapacidad a un asistente sexual. El asistente personal para la persona con discapacidad va a estar siempre esa figura en la cual está colaborando para que esa persona pueda tener sus actividades cotidianas sin ningún tipo de barreras, sin ningún tipo de impedimento. Ahora bien, el asistente sexual para la persona con discapacidad lo que viene aquí a hacer es convertirse como las manos de esa persona. Toda aquella persona con algún tipo de discapacidad que no pueda tener lo que es el acceso a su propio cuerpo, viene esta figura a colaborar para que por medio de lo que es de su sexualidad, ¿verdad? De conocimiento de su cuerpo, pueda tener un mayor empoderamiento y pueda llegar a tener acceso hasta su propio cuerpo. Es increíble ver cómo hay personas que hablamos mucho sobre lo que son accesos a infraestructura, accesos a diferentes áreas, pero hay gente que ni siquiera ha tenido acceso a su propio cuerpo. Y también, bueno, que esto de que no se hable de este tema de asistencia sexual también va de la mano con muchos estereotipos sobre la sexualidad o la vida sexual de las personas con discapacidad. Sigue existiendo muchos mitos de que no tienen esas necesidades o que no tienen ese derecho al acceso a disfrutar de su cuerpo, a mantener relaciones coitales o relaciones afectivas, sexuales, etcétera. ¿Cuáles son los principales mitos que hacen que la gente de repente rechace hablar de este tema, ¿verdad? O que no se sienta con la información suficiente para hablarlo? Creo que ahí viene uno de lo que es del principal, que es del modelo que estamos hablando que es tradicional, en donde se puede llegar a pensar de que la población con discapacidad somos angelitos, o se puede llegar a pensar de que, mira, somos totalmente asexuados. Entonces, por ahí es donde se va un poco lo que es de esa parte en donde se llega a estigmatizar y se llega a etiquetar de que la población con discapacidad en sí no tiene una vida sexual y menos el llegar y comentar que no tiene una vida sexual saludable, ¿verdad? Entonces, son las cosas de las que nosotros hemos ido observando, de ver que todavía se encuentran prejuicios como el de, por ejemplo, que si una persona, un hombre sordo con una mujer sorda, van a ser un hijo sordo o sorda, ¿verdad? El pensar de que, por ejemplo, con cuestiones con lo que es con discapacidad cognitiva, ya en los momentos en que la persona empieza en su autoexploración, ya es todo un caos para la familia y se vuelve prácticamente que está un trauma, ¿verdad? Para el mismo padre y para la madre o para lo que son los miembros de la familia. Son esos tipos de cosas en las que tenemos que ya empezar a abrirnos, empezar a conversar y que por medio de este diálogo poder ir haciendo diferentes tipos de campañas, de guías, de manuales para que la población con discapacidad que viene atrás de nosotros, ¿verdad? O bien sí, las personas que también que lo van adquiriendo ya tengan una mayor facilidad y podamos ver de que esto va a ser algo de un tema cotidiano. Y bueno, usted justamente viene regresando de un viaje en el que se capacitó sobre esto. ¿Hubo jornadas en donde se habló de este tema? Sí, estuve lo que fue en el mes de abril y mayo en España, justamente lo que fue en Barcelona. Ahí en Barcelona fue una experiencia increíble. Conocí a Antonio Centeno, que es uno de los líderes del movimiento de vida independiente de Barcelona y director de un documental que se llama Yes We Fuck. Es algo que fue increíble poder conversar con él y empezar a dialogar sobre lo que es en ese sentido, la parte
de lo que la persona que es asistente, obviamente la persona con discapacidad, va a venir a jugar un papel sumamente importante y que pueda llevar a hacer grandes cosas en lo que es en nuestra población, ¿verdad? Que tanto hemos tenido esa vulnerabilidad en ese tema. Así es, y seguiremos conversando con Luis sobre este tema que es amplísimo, ¿verdad? Que tiene muchísimos puntos de vista para explorar, pero antes de eso vamos con Yuri que nos cuenta con qué seguimos. Recuerde que en nuestro canal en YouTube, Nexos Canal 15, usted puede repasar los diversos contenidos que le presentamos aquí en Nexos. Estamos de regreso en Nexos, el programa especializado en promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros de diferentes formas. Puede hacerlo vía telefónica al número 2511-6949 y también vía correo electrónico a nexostv@gmail.com. Nos encanta conocer sus opiniones e inquietudes para alimentar así también los temas que abordamos aquí en el programa. Y hoy estamos conversando con Luis Flores, presidente de la Asociación Desamparados Inclusivo, de Zampa Inclusivo, y está también formando parte del Comité de Información de las Personas con Discapacidad, de las organizaciones de personas con discapacidad, y él viene llegando de una experiencia de formación en el tema de asistencia sexual, y ese es el tema que nos convoca hoy, la asistencia sexual para personas con discapacidad. Ya habíamos empezado como a hablar de lo básico, ¿verdad?, los conceptos sobre este tema, Luis, pero también algunos casos que pudiéramos ver para entender la necesidad de que exista esta figura para que la persona con discapacidad que así lo requiera pueda acceder a sus derechos sexuales, a su cuerpo y demás, ¿verdad? El tema de personas que por su condición de discapacidad se les dificulta o se les imposibilita la masturbación, también parejas en las que ambos requieren apoyo, ¿verdad? Entonces, ejemplificar algunas de las acciones que vendría a desarrollar esta persona asistente sexual. Sí, lo importante de poder recabar del asistente sexual es que va a ser una parte esencial como un instrumento en el cual las personas puedan llegar a tener acceso a su propio cuerpo, como lo estabas diciendo, que era la masturbación, que sucede en los casos de chicos o chicas que con algún tipo de tetraplegia, cuadraplegia o algún tipo de discapacidad del cual tengan se le pueda llegar a decir que una limitación tal vez a una cuestión más de movilidad reducida, en donde, por inclusive ejemplo, personas cuya condición les hace tener movimientos estereotipados, ¿verdad? Exacto. Que podría ser más bien muy agresivo para sí mismos, ¿verdad? Realizarlos por sí solos. Exacto. Sucede mucho y que hay casos en donde hay parejas en lo que dicen, mira, es que ya estamos cansados de una sola posición, ¿verdad? Y al asistente lo que viene acá, que para nosotros, ¿verdad? Que hemos estado analizando mucho lo que es en ese tema y que es importante que podamos empezar con una conversación para también nosotros construir propiamente con nuestra idiosincrasia este asistente sexual, ¿verdad? Lo que es la figura, vendría más que todo, creo que a llevar el empoderamiento y también, ¿por qué no?, la educación, ¿verdad? El educar tanto a lo que es a la persona con discapacidad, en dicho caso, que llámese, por ejemplo, que es como estabas diciendo, la masturbación en posiciones con pareja que tengan, y hasta bien a la misma población sin discapacidad, ¿verdad? Sobre lo que sí en este tipo de temas, en los que nuevamente, como le decimos, es increíble, es el tabú el cual se ve y que no se conversan, sobre todo lo que son en las familias. Y bueno, justamente que ustedes estaban en España en estas jornadas sobre este tema, hay países como Dinamarca en donde ese perfil de la asistencia sexual está muy definido, es financiado por el Estado y se entiende como un tema de acceso a un servicio de salud pública, ¿verdad? Usted decía, bueno, también nosotros tendríamos que venir a repensar cómo, con esos ejemplos, aplicarlo a las características propias del país, pero ¿considera que existirían trabas de la gente de entender esto como un tema de salud pública, un derecho a la salud? Claro, imagínate que, bueno, yo estuve en la primera jornada de sexualidad y discapacidad de la provincia de Reus, que eso es parte de lo que es de la región de Cataluña,
Ahí estuvimos en toda una jornada de un día, en donde estuvimos viendo de lo que es de la parte de lo que era sexualidad, que es algo muy importante, lo que es la afectividad entre las mismas personas con y sin discapacidad, ver lo que es de la salud sexual, algo que es clave, sobre todo cómo se le está haciendo para que la población con discapacidad tenga acceso a este tipo de informaciones, de que existen, bueno, existe el VIH, que están las enfermedades de transmisión sexual, ver cómo se está conversando más sobre el tema de la figura y ver que, bueno, ahorita en lo que es en la región de Cataluña y en sí en España, esta figura no es costeada por el Estado, sino que es por asociaciones en el cual ya tienen personas y que cobran por este servicio. Así es, y vamos a seguir conversando con Luis porque hay muchas dudas, ¿verdad?, sobre este tema, pero mientras tanto seguimos con más de Nexos y pronto volvemos con esta conversación sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad. Y estamos conversando con Luis Flores sobre el tema de la asistencia sexual para las personas con discapacidad. Si se acaba de unir al programa, le recomiendo que también pueda repasar esta entrevista, las primeras partes, en nuestras redes sociales. En YouTube subimos todos nuestros contenidos y allí también nos encuentra como Nexos Canal 15. Luis, es un tema que da para dialogar y para establecer acuerdos durante mucho tiempo, pero ¿cuál es la idea de empezar a desarrollarlo en Costa Rica? ¿Cuáles considera que deben ser los primeros pasos? Ya usted con esta información que fue a recopilar a España y ya con estos referentes, ¿verdad? Tanto Dinamarca, que tiene muchísimos años y es costeado por el Estado este servicio, como ejemplos como España, en donde las mismas organizaciones de personas con discapacidad son quienes costean esto y ya existen grupos organizados de personas que dan este servicio. ¿Qué tendríamos que hacer aquí en Costa Rica? Sí, creo que aquí una de las cosas esenciales es, como vos decías, empezar a dialogar, poder hacer muchísimos más espacios en los que podamos nosotros llegar y conversar y empezar a tocar estos tipos de temas. Creo que una jornada sería increíble poder desarrollarla en Costa Rica, en donde se toque justamente esos temas, discapacidad y sexualidad. El poder abordar junto a lo que es con todas las organizaciones, ¿verdad?, de personas con discapacidad con las que se pudieran, y también con los profesionales, porque los profesionales también tienen un papel sumamente importante en este tema. Y también, bueno, que Costa Rica cuenta con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal para Personas con Discapacidad y ya se inició el proceso de capacitación para asistentes personales, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos al inicio de la entrevista, que son personas que colaboran en actividades de la vida cotidiana, ¿verdad? En la casa, desplazamientos, para asistir a servicios, ¿verdad? Y acompañan a la persona con discapacidad. Se están capacitando intérpretes de lengua de señas costarricense, pero parte de esa autonomía también es, como usted decía, el acceso pleno a tomar decisiones sobre el cuerpo de la persona, sobre sus relaciones afectivas y también el tema de su sexualidad, ¿verdad? Creo que la ley de autonomía debería amparar que estas acciones se den, porque es parte de la autonomía real de la persona con discapacidad. Por supuesto, de hecho está dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 8661, en donde están los derechos sexuales y reproductivos de la población con discapacidad. Yo me vine con una frase que es el empoderar a la población con discapacidad a través de su propia sexualidad. Creo que es algo que se puede estar trabajando, se puede ir haciendo, educar en lo que son en estos temas, tanto a lo que son en las familias como también a la misma población, porque este asistente sexual vendría no solamente como un instrumento, como lo estábamos dialogando ahora, con cuestiones de temas de masturbación o, por ejemplo, lo que son las posiciones con lo que son con sus parejas, sino que darle tal vez un papel mayor sobre, ¿por qué no llamarlo como un guía? En lo que sí, son el estos tema temas también de autoestima, reconocimiento corporal, ¿verdad? Totalmente. Tener este autoconocimiento. Y bueno, es un tema que ojalá que se tomen las medidas para empezar a discutirlo, ¿verdad? Porque no va a ser un tema que se resuelva en poco tiempo y ya debería ser un derecho al que todas las personas puedan acceder. Ojalá que pues esta información que usted recabó en España sirva también para que diferentes organizaciones y
e instituciones del Estado también tomen partida en este tema. Muchas gracias, Luis, por venir a acompañarnos y a contarnos sobre este tema que pues sin duda será necesario que conversemos en próximas ediciones del programa porque da para mucho debate. Muchas gracias, Luis, y también muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en la edición de hoy. Si tiene dudas sobre este tema, háganosla llegar a través de las redes sociales, vía correo electrónico, también por teléfono, para que nosotros podamos seguir conversando y evacuando todas sus inquietudes sobre este tema. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Nexos a través de Canal UCR, también de la señal de 13 Costa Rica Televisión y las distintas cableras alrededor del país. Hasta la próxima.